No podemos negar la velocidad de información que se genera cada momento, en cada lugar y respecto a una infinidad de temas. ¿Ya? Entonces, eh, el Internet es una fuente potencial para tener acceso a información que se está generando al momento, ¿no? Entonces, antes tener ese tipo de información era muy, muy difícil, ¿no? Ahora mismo, digamos, a los países todavía que no se han adaptado a estos esquemas de la información que se está generando en el Internet a partir de la interacción de los seres humanos con esto, muchos países, por ejemplo, están utilizando ese tipo de información para hacer algún tipo no sé, de generación de política y hay otros países que todavía no han entrado, digamos, en esa lógica, por ejemplo, ¿no? Hay países, por ejemplo, como la India o como la China, que ya no hacen las mediciones tradicionales, por ejemplo, de algunas estadísticas. Y sin ir muy lejos, digamos, ¿no? Les voy a poner la paginita de nuestro INE. Y para que un poco entendamos un poco cuál es la idea, digamos, detrás de todo este concepto del scraping web, a nivel de uso de estadísticas, ¿no? Al menos de estadísticas oficiales que podrían ser así, digamos, ¿no? Eh, Seguramente han visto en sistemas de información estadística o en metodología de investigación que existen al menos tres fuentes de información, ¿no ves? Son censos, encuestas o registros administrativos, que eran normalmente lo típico, digamos, en esto de estadística. Pero todas estas se hacen con la idea de tener información para empezar a tomar decisiones, para generar alguna posición o alguna política en particular, ¿no? Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, nuestro, nuestro Nacional de Estadísticas, todavía permanece, digamos, generando o utilizando información que se generan de esas tres fuentes, ¿no? O viene la información de los censos que se hacen cada 10 años más o menos, ¿no? El INE hace dos censos, ¿no? Hace el censo de población y vivienda, que normalmente lo hace cada 10 años, más o menos, digamos, ¿no? Tenemos censos desde no sé, el último censo del 2002, el anterior es el 2001, el anterior es el 92, el anterior es el 76, ¿no? Entonces el anterior ese creo que es el 54. Entonces tenemos una historia de censos que es difícil de hacerlo porque normalmente paras a todo un país y les preguntas no sé, algunos indicadores mediante un cuestionario corto para construir alguna idea de aproximación a toda tu población. Pero la desventaja es que justamente no la puedes hacer cada vez y mucha de la información con la que se toman decisiones el día de hoy utilizan una fuente de información tan antigua como la del censo último del 2012, por ejemplo, ¿no? Entonces, las decisiones que tomamos hoy a partir de esa base de datos tienen un rezago de 8 años, por ejemplo, ¿no? Y eso es terrible porque, por ejemplo, las unidades más pequeñas como los municipios son los que salen más afectados en esto, ¿no? Porque los municipios son una de las entidades que menor información generan, por ejemplo, ¿no? Entonces, para tratar de zanfarse este problema de los censos respecto a su cobertura, digamos, y tener, si quieren, estadísticas más frescas, lo que se hacen a veces es encuestas, por ejemplo, ¿no? El INE igual hace una infinidad de encuestas, ¿no? Tenemos las encuestas hogares que es multipropósito en temas de salud, educación, migración, demografía, ¿no? Tenemos estas encuestas continuas de empleo que igual el INE las hace relativamente igual periódicamente, pero igual, ¿no? O sea, hay otras, por ejemplo, encuestas de demografía y hay encuestas agropecuarias. Las encuestas agropecuarias normalmente se hacen cada 4 años. Hay otras encuestas que son las de salud que normalmente se las hace cada 5 años. Porque igual, una encuesta es cara, y además, para que una encuesta funcione bien, digamos, en cualquier país, tiene que haber una planificación previa muy, muy fuerte en temas de contenido, en temas de muestreo, en temas de procesamiento, ¿no? Entonces, una encuesta es relativamente cara, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿no? Una encuesta a hogares tipo de esta te cuesta más o menos $100 por hogar, digamos, llegar, ¿no? Entonces, si tienes una muestra no sé, de 1000 hogares, cada una en promedio a $100, resulta muy cara mantener ese tipo de encuestas, ¿no?
Y aún así, digamos, generando ese tipo de encuestas en nuestro sistema de estadísticas, eh, aún tenemos ese rezago en cuanto a la información. Por ejemplo, ¿no? La última encuesta hogares, que es la que se utiliza, por ejemplo, para medir pobreza en los hogares, la última pública es la del 2018, por ejemplo, ¿no? La última encuesta hogares, que es un poco la más normal o periódica que saca el INE. La última pública es la del 2018, ¿no? Entonces, en el 2020 estamos haciendo políticas con información del 2018, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la cosa es complicada cuando a veces tenemos que... Ahí es complicado cuando a veces tenemos, por ejemplo, que tomar algunas decisiones, por ejemplo, ¿no? Queremos hacer una política de pobreza respecto al problema del coronavirus, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esta política de pobreza con la pobreza que existía el 2018? ¿Cómo hacer esa política el 2020, digamos, ¿no? Entonces, estas fuentes de información tienen ese problema, por ejemplo, ¿no? Hay países que tienen un poco una cultura un poco más fuerte para tratar de que los datos sean más pertinentes, ¿no? Esa es una de las características de la información, no debería ser pertinente, entonces las encuestas tienen ese problema, igual hay esos rezagos, ¿no? ¿Por qué tardó tanto una encuesta de hogares en salir, ¿no? Porque dado que es una encuesta muy grande, los procesos de limpieza, los protocolos, digamos, un poco de que la información sea un poco fehaciente, esté medianamente, digamos, limpia la base de datos, son procesos un poco que tardan, ¿no? En temas de supervisión, en temas más administrativos dentro del INE, y se publican, ¿no? Actualmente estamos en un tiempo relativamente bueno, ¿no? En el sentido de que antes teníamos que esperar más tiempo para que una encuesta se publique. Ahora ya no esperamos tanto, pero seguimos esperando, pero seguimos haciendo política o seguimos tomando decisiones en estos temas al menos con información rezagada, ¿no? Entonces, a partir de esto es muy importante que nosotros podamos tener, si quieren, más claridad sobre la importancia de la pertinencia en la información estadística, ¿no? La otra fuente de información, que son los registros administrativos, también, por ejemplo, se encuentran presentes en el INE, digamos, ¿no? Si uno quiere mirar algunas estadísticas, acá, por ejemplo, ¿no? Su panel izquierdo de estadísticas de precios, comercio exterior, medio ambiente, normalmente son soportes basados en registros administrativos. Los registros administrativos uno pensaría que tienen una mejor pertinencia en el sentido de que son un poco más precisas, temporalmente al menos, pero dependen mucho de otros tipos de sistemas, por ejemplo, ¿no? Para tener la información de salud relativamente actualizada, cada hospital debería llenar un formulario, mandarlo eso a la departamental y subir, digamos. Y esos procesos a veces se demoran. Y igual, digamos, tenemos algún tipo de retraso ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, los registros administrativos son buenos, pero en nuestro país siguen siendo precarios en el sentido de que nuestros procesos administrativos son lentos. Y ahí, por ejemplo, nacen como un poco la estadística tradicional se cerraba esto, digamos, como fuente de información, ¿no? Eh, Censos, encuestas, registros administrativos, ¿no? Pero el Internet ha mostrado que se está generando un montón de otro tipo de información, ¿no? Se está generando otro tipo de interacciones que podrían revelar temáticas tal vez que no son tan tradicionales, pero que podrían ser útiles, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, digamos, la salud es un tema que todavía tal vez no lo podamos transferir a una información que se está generando en alguna página web. Otro tipo de actividades, por ejemplo, ¿no? Principalmente en la parte económica. Uno podría entrar, por ejemplo, no sé, hay varias páginas, por ejemplo, esta de computrabajo.com, digamos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de páginas que son bolivianas, de alguna manera está mostrando el comportamiento de la demanda que existe de empleo, digamos, ¿no? La demanda que existe de empleo
en diferentes lugares del país con ciertas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta página como tal genera información respecto a esta idea de demanda, digamos, laboral, pero esa información está acá, digamos, ¿no? Está en esta página web como tal, ¿no? Entonces, eh, sería interesante ver, por ejemplo, y extraer la información que generan este tipo de páginas y contrastar si es que esa información se puede usar con fines estadísticos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? de esto del scraping web, digamos. Dado que la información se está generando en otros lugares, bajo otra dinámica, es importante entender esa dinámica, analizarla, extraer la información que está ahí, analizarla, y a partir de eso tomar una decisión para ver qué tan buena puede ser para tomar decisiones, ¿no? En los ámbitos en los que por el momento se están generando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno podría ver temas de ofertas laborales acá, por ejemplo, ¿no? Y como estas páginas, hay varias, digamos, ¿no? Hay Busco Jobs, por ejemplo, que es otra página boliviana que igual tiene bastantes términos. Entonces uno, por ejemplo, si quisiera tratar de tener una idea de en qué departamento se estará generando mayor oferta de empleo, digamos, ¿no? Entonces tal vez estas páginas nos deberían dar una pauta de eso, por ejemplo, ¿no? Acá, digamos, ¿no? Tiene una especie de categorización por departamento y las ofertas, ¿no? Entonces uno pensaría que al parecer en Santa Cruz existe la mayor cantidad de demanda por algún tipo de trabajo en esta página, digamos, ¿no? En esta página. Después está Cochabamba, después La Paz, digamos, ¿no? Entonces, esto ya es información, ¿no? Ahora, ¿qué tal si nosotros quisiéramos tener más idea de esto, ¿no? Quisiéramos saber, por decir, la ciudad, cuál es el cargo que se está buscando. Si notan acá, por ejemplo, tenemos 1710 ofertas de trabajo en estas páginas, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos a las 1710 para saber los lugares de esas 1710 ofertas, ¿no? Uno podría decir, bueno, a ver, miré a la página 10, siguen habiendo más páginas, miré a la página 16, entonces acá hay mucha información útil y la primera idea del scraping web es cómo puedo yo sacar la información de esta página y volverlo una base de datos para analizarla, ¿no? Volverla una página web para analizar esto finalmente, ¿no? Lo mismo uno puede hacer con otro tipo de páginas esta idea del scraping web es bastante útil cuando hay páginas que, a ver, hay una de Ultracasas, por ejemplo, ¿no? Este tipo de scraping web son muy útiles cuando tenemos páginas que frecuentemente se van actualizando, ¿no? Eso pasa con las páginas de oferta de trabajo, eso pasa con las páginas de estas, digamos, de inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el sector inmobiliario, si uno quisiera saber, por ejemplo, si a partir del coronavirus los precios de los departamentos, de las casas, han ido disminuyendo, por ejemplo, ¿no? Eso no tenemos ahora en ninguna fuente, ¿no? El INE tendría que hacer una encuesta para saber eso. Pero si nosotros hacemos un scraping web y abramamos una base de datos con esto, podríamos tener esa información, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener esa información y podríamos tener una idea de cómo se está moviendo el sector inmobiliario respecto a esta cuarentena, por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos, digamos, ¿no? A ver, si vemos, por ejemplo, la página del Ministerio de Salud, la página del Ministerio de Salud, que es la que ahora hace el reporte oficial de los casos del COVID, por ejemplo, tiene esta información, por ejemplo, ¿no? Ya presenta los resultados o los casos de coronavirus por municipio en el país. Y si ustedes perciben, digamos, no tenemos acá una base de datos a la cual podamos acceder, si quieres, cuando lo vemos así como está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos vamos acá, tenemos acceso a esta información, pero navegando un poco en el mapa, digamos, ¿no? Sabemos que en el municipio de Cobija hay 12 positivos, 6 recuperados, un deceso, por decir, ¿no? Y sabemos ahí, por ejemplo, si nos vamos a otros municipios, por ejemplo, acá en el caso del Alto, digamos, ¿no? En el Alto hay 47 positivos, 5 recuperados. Esta información que está pública en esta página web tiene que estar funcionando bajo alguna estructura y la base de datos tiene que estar en algún lugar, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos tener acceso a esta información,
El scraping web te dice, bueno, crearemos procesos para acceder a esta información, ¿no? Para tratar de raspar la información que está acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea del scraping web es justamente utilizar estas páginas que están generando información y a partir de eso tener algún tipo de análisis, estudio, digamos, ¿no? Con esto del coronavirus, por ejemplo, ha habido un montón de páginas que generan información actualizada y al momento, por ejemplo, ¿no? Esta página del Worldometer, por ejemplo, tiene información muy general, pero interesante, ¿no? Que si es que uno va aquí abajo, van a ver que, a ver, perdón, si yo veo esta pestañita del coronavirus, esta es una de las paginitas más completas que existe, donde tengo, por ejemplo, los reportes de todos los países. Tengo los casos totales, los nuevos casos, las muertes, los recuperados, los casos activos, los casos críticos, después tasas de ocurrencia por 1 millón de casos, de muertes, test por 1 millón, o sea, número de test por 1 millón de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta información igual está en esta página y se está recolectando de diferentes lugares. Entonces, ¿qué tal si nosotros quisiéramos hacer alguna estadística con esta página, digamos, dado que es relativamente actual? Entonces, el scraping web te diría, bueno, ¿qué tal si tú raspas la información que está en esta página, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te diría el scraping web para ver cómo podemos acceder a esta información, porque la información que está acá, ¿no? Con algunos protocolos en el ERE o en algún otro programa estadístico se puede extraer, digamos, ¿no? Yo puedo extraer esta tabla o puedo extraer estos números que están acá. Y esa es la idea del scraping web, digamos, aprender a hacer esos procesos de extracción de la información, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea del scraping web. Ahora, una opción es hacer un scraping web a este nivel, digamos, ¿no? Hacer un scraping web a niveles en los que tenemos la página en bruto, si quieren, esta página como tal, y empezamos a sacar la información que está acá, digamos, ¿no? Para eso, el proceso interno del scraping web te dice que, bueno, cada página web está construida de alguna, voy a ver acá, ver el código fuente de la página, ¿no? De esta busco jobs, el código con el que ha sido generada la información, por ejemplo, está distribuida en todo este código, digamos, ¿no? Entonces, cada página web tiene un código similar a este, por ejemplo, ¿no? Con sus diferencias, pero está construido así, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea del scraping web es, bueno, pues, dada que la información de esta página web se encuentra encapsulada en este código, accedamos a este código, ¿no? Ese es el concepto del scraping web. Y lo bueno en esto es que el ERE, como otros programas también, han desarrollado librerías que facilitan el acceso a esto, por ejemplo, ¿no? Facilitan bastante el acceso a este tipo de páginas. A cualquier página en general, digamos, ¿no? Dado que todas estas páginas tienen esa estructura, digamos, yo puedo acá, no sé, inspeccionar. Y ustedes van a ver que cada una de estas páginas tienen algún tipo persiguen de alguna manera este tipo de estructura, digamos, ¿no? Yo puedo ir navegando acá, por ejemplo, y ver que, no sé, acá esta sección controla todo lo que se está sombreando acá, por ejemplo, ¿no? Si yo esto lo abro, puedo ir entrando a cada una de las pestañas que se están generando y a partir de eso tratar de entender y poder sacar esto, ¿no? Esa es un poco la idea inicial de esto del scraping web, inicialmente al menos, ¿no? Y esta es una de las puertas de entrada, digamos, ¿no? A partir del código mismo que genera una página web, ¿no? Esa es una de las posibles entradas a partir del código que genera una página web. Existe una segunda entrada que muchas veces depende del desarrollador de la página web, ¿no? Y la segunda entrada justamente son lo que se denominan las APIs, ¿no? Las APIs. ¿No? APIs. Las APIs que son otra forma de entrada, ¿no? Y como se ven acá es una interfaz de programación de aplicaciones, ¿no? Entonces, las APIs normalmente son otro tipo de protocolos con los cuales nos permiten entrar o ingresar a las páginas web, ¿no? Entonces, una forma en la que nosotros podemos entrar a las páginas es directamente
a partir de su código fuente, digamos, ¿no? Que era en este caso el código que está acá, ¿no? Y la otra forma es a partir de las APIs que están desarrolladas según la página web, ¿no? Según la página web, ¿no? Entonces esto depende muchas veces a veces de la configuración de la página web como tal, o sea, de este canal de aplicaciones, digamos, esta interfaz de aplicaciones que existe, ¿no? Entonces, las APIs son otra puerta de entrada y lo bueno es que la mayoría de las plataformas que generan información tienen APIs incorporadas que son relativamente de fácil acceso, digamos, ¿no? Entonces, como estamos trabajando esto con ERE, entonces basta que ustedes vean alguna de las librerías de ERE, por ejemplo, que ya han desarrollado librerías que te facilitan la conexión a esas APIs y las APIs ya hacen el trabajo para conectarse con las diferentes páginas web, por ejemplo, ¿no? Entonces, basta que acá, por ejemplo, nosotros pongamos esta idea de APIs y van a ver que hay diferentes APIs que nos permiten entrar a algunas páginas que ya tienen estos canales de entrada, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay esta API que nos ayuda a entrar a la oficina de justicia, a las estadísticas de la oficina de justicias, que supongo que es de Estados Unidos, ¿no? Entonces, podríamos ir viendo cómo funcionan cada una de estas APIs, pero que son las otras puertas de entradas que hay, por ejemplo, ¿no? A distintas páginas web. Eh, Eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo con esta página, que es una de las, que es una página relativamente interesante, ¿no? Con esta página del coronavirus, digamos, esta Worldometers, para hacer un ejemplo de cómo yo hago, cómo tengo acceso a esta página, por ejemplo, yo voy a, lo único que necesito, por ejemplo, para hacer esto en ERE, para que veamos un ejemplo sencillo de esto, lo único que necesito es el URL, ¿no? La URL. Y, por ejemplo, me voy a una sesión de ERE. Hay una librería que es justamente muy útil para hacer este proceso del scraping web, que ya habíamos visto en algún momento, que es la EREBest, ¿no? Esta librería es parte de la familia de las librerías que ha desarrollado o que impulsa el ERE-Studio, que de alguna manera facilita mucho el ingreso al código fuente de las páginas web, ¿no? Entonces voy a borrar por si acaso eh, la memoria o de la sesión, voy a cargar esta librería que no necesita nada más que eso. Voy a copiar esta URL en alguna palabra, digamos, lo voy a llamar simplemente info, digamos, ¿no? En un enlace que se llame info. Ahí está, por ejemplo, esa página web como tal, simplemente el enlace. Entonces, el proceso en ERE para hacer este proceso de scraping web es relativamente sencillo y puede tener básicamente, lo pondremos pasos, digamos, ¿no? Hay un paso 1 que es básicamente, si quieren, leer, ¿no? Leer la página web, digamos, ¿no? Leer la página web. Leer la página web, digamos, ¿no? Ese es el primer paso y eso en el ERE simplemente se hace con el comando read HTML, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ven, el read HTML, uno de los pocos argumentos que contiene es la URL, ¿no? Esta X hace relación a la URL. Si vemos el help, si quieren, de esto. Esta lee básicamente una página HTML o una página XML. Para leer, lo único que necesita, lo básico, digamos, este X, hace referencia a un string que tiene justamente la URL de interés, por ejemplo, ¿no? La URL de interés. Entonces, lo que yo hago es, en este caso, voy a leer este info que lo había pegado acá, digamos, este enlace. Y esto lo voy a guardar en, no sé, en algún objeto que se llame, en este caso lo puedo llamar www, digamos, ¿no? Han visto, no ha tardado nada en leer, lo voy a volver a correr. Y ya está, digamos, ya ha cargado esa página web, ¿no? Entonces, en el objeto www tengo almacenada esa página web en el momento que ha hecho la lectura, si quieren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en el fondo el read HTML? Si nosotros vemos, le hacemos, si quieren, un view al objeto W,
www, van a ver que este objeto tiene es de tipo HTML. Y si uno quisiera ir recorriendo estos nodos de acá, por ejemplo, este HTML es un objeto, es una lista que tiene este head, que tiene toda esta información, ¿no? Podría ir recorriendo en cada una de estos de acá, digamos, y ver qué es lo que tiene, por ejemplo, ¿no? Acá hay un body, por ejemplo, y este es básicamente el código fuente que estaba en esa página web, ¿no? Este es el código fuente que estaba en esa página web. Entonces, lo único que ha hecho esta función de React HTML es, si quieren cargar el código fuente a nuestra sesión de R, ¿no? Eso es lo único que ha hecho nuestra página web, es justamente eso, ¿no? Nuestro paso 1, si quieren, está completo, digamos, ¿no? Es leer la página web. Nuestro paso 2, en esta idea del scraping web, es justamente extraer la información de interés, digamos, extraer la información de interés, ¿no? Extraer la información de interés. Dado que la página web ya está acá, por ejemplo, entonces la librería RBase tiene bastantes opciones que nos permiten acceder o extraer esta información. Una de las más sencillas, por ejemplo, a esta altura podría probar si hay tablas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el comando HTML table va a navegar sobre el código fuente y va a buscar si hay objetos declarados como tablas y las va a poder después extraer, ¿no? Entonces, para esto lo único que hago es poner el objeto, que en este caso sería el objeto www, el comando HTML table, y lo único que hago después es asignarlo esto a algo, digamos, no lo puedo asignar a un objeto que se llame tablas, digamos, tabla, digamos, no, tablas, que sea de tablas, digamos, no un objeto llamado tablas. Compilo, está procesando, está buscando y ha terminado. Podría ver acá los objetos que hay. Y si nosotros percibimos esto, podría ver los objetos. El objeto tablas, ¿no? El objeto tablas que he creado con el comando HTML table, dice que es una lista de dos objetos, ¿no? Entonces podría explorar acá, podría explorar esto. Y se han creado dos tablas, dice, ¿no? Hay una tabla con 228 filas y 13 variables. Hay otra tabla con 18, 28 filas y 13 variables también, ¿no? Parecen tablas que son parecidas, ¿no? Parecen tablas iguales. Pero lo importante de esto es que este comando ha encontrado tablas en mi código, ¿no? Ha encontrado tablas, entonces podría tratar de inspeccionar qué hay ahí, digamos, ¿no? Entonces puedo decir, dado que hay dos objetos, puedo decirle, bueno, quisiera ver el primer objeto en la lista, ¿no? Entonces, para tener acceso a las listas, tenemos que utilizar siempre el doble corchete, ¿no? El doble corchete me da acceso a esto. Si pongo 1, voy a tener acceso al primer objeto de la lista. Si pongo 2, voy a tener acceso al segundo objeto dentro de la lista. Y no se olviden que nuestro objeto tablas es una lista de dos. Es una lista con dos objetos, ¿no? Entonces, con 1 puedo tener acceso al primer objeto. Y ahí está, se despliega la tabla que está en la primera posición de esa lista. Y si notamos, es una tabla, está exportando una tabla. Está exportando la tabla que básicamente estaba acá, digamos, ¿no? Si notan, esta tabla de acá es la que se está exportando finalmente, ¿no? O parte de esta tabla, o toda la tabla en sí misma, es la que se está exportando acá. Acá están, por ejemplo, ¿no? Si veo, por decir, voy a irme hasta aquí arriba. Y voy a ver todo, digamos, todo el mundo. En el mundo hay exactamente ahora 3 millones de casos, digamos, ¿no? 3.055.498 casos, ¿no? En todo el mundo. Estos 3.055.000, si notan en nuestra tabla, debería estar presente en algún lado. Aquí está, ¿no? Aquí está ese valor, 3.055.498. ¿No? Entonces, esa tabla está exportando, ¿no? en el primer objeto.
Si yo me voy a ver el segundo objeto que se ha exportado, este es el segundo objeto, me voy hasta arriba para ver qué es. Este segundo objeto no es la misma tabla anterior. Si notan, el mundo acá tiene 2.993.000. No es el mismo objeto anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está qué es lo que estará exportando o qué es lo que tendrá esta segunda posición? Si volvemos a nuestra página web, lo interesante de esta página web es que tiene dos tablitas. Una para hoy, ¿no? Ahora, now. Y otra para ayer, ¿no? Yesterday. Y si apretamos el yesterday, es la otra tabla que está exportando cuando nosotros hacemos eso. En la de yesterday justo están las 2.993.000 personas. Los 2.993.000 personas, ¿no? Entonces tengo una tabla, la tabla 1 que muestra si quieren lo de hoy. Esto lo podría poner acá, ¿no? Now, digamos, la tabla de hoy y la tabla de ayer, digamos, ¿no? La tabla de ayer, digamos, ¿no? Entonces podría tener dos objetos nuevos que sean la tabla con la información de hoy y la tabla con la información de ayer. Nuestro segundo paso de extraer la información, si solamente me interesaba la tabla, ya está, digamos, ¿no? Ya he extraído la tabla y el scraping termina, por ejemplo, ¿no? En este caso es bastante sencillo. Y nuestro paso 3, digamos, nuestro paso 3 podría ser un proceso de limpieza, digamos, ¿no? Es básicamente la limpieza de la base de datos, ¿no? De la base de datos. Ya hemos extraído nuestra base de datos, entonces aquí podríamos tratar de hacer algún criterio de limpieza, por ejemplo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los nuevos casos en nuestra tabla son de tipo cadena, no son números en sí mismos, ¿no? Sería útil que estos sean números, pero en acá no son números, son cadenas porque introducen este más 20,366, por ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos que tener un proceso de limpieza para trabajar con esta variable si nosotros quisiéramos trabajar con esta variable de nuevos casos, por ejemplo, ¿no? Que sería esta columna de nuevos casos. No me interesa el más 26.509, solamente me interesa el número. Debería quedarse como 26.509, simplemente con eso, ¿no? En este caso no pasa eso, está como texto, ¿no? Entonces debería ser un proceso de limpieza, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, para hacer el proceso de limpieza, ahí, digamos, aparecen muchas otras funciones para limpiar cadenas, por ejemplo, que podría utilizar acá, por ejemplo, ¿no? En algún momento en la clase veíamos, por ejemplo, el grep, ¿no? Que identificaba un patrón, lo reemplazaba por algo y, perdón, era el gsup, digamos, ¿no? El gsup que justamente, ¿no? Encontraba un patrón, lo reemplazaba por algo y después en base a algún objeto. Entonces, por ejemplo, aquí podría utilizar esa función, digamos, sobre esta variable, ¿no? Podría acá utilizar este vector, en este vector quiero que busques el símbolo del más, ¿no? Ese más. Quiero que lo reemplaces por nada, está vacío, digamos, ¿no? Y eso lo busques en este vector, ¿no? Así funciona el gsup, por ejemplo, ¿no? El gsup. Buscas el más, lo reemplazas con nada sobre este vector y el resultado ¿qué es? Now new case. Este debería ser el resultado. Al parecer no está haciendo nada. Entonces, si eso está sucediendo es porque tal vez no sea enteramente cadena, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver la estructura de nuestra base de datos, digamos, ¿no? La estructura del now. Estos new case sí son cadenas, ¿no? Sí son caracteres. Pero igual tal vez este más está con otro tipo de codificación, ¿no? Entonces, tal vez ahí lo mejor que podemos hacer es tratar de copiarnos exactamente el simbolito y ver si con eso se soluciona. Que tampoco, ¿no? A ver, vamos a probar con la coma, que la reemplace por vacío. Y sí, digamos, las comas sí están funcionando, pero no está funcionando el más, por ejemplo, ¿no? El más no está funcionando, si se dan cuenta, ¿no? Y eso a veces, esto a veces pasa. Por ejemplo, la coma está funcionando, ¿no? Voy a mostrarles el vector sin nada, o sea, sin el vector normal, este vector sin ningún trabajo, se ve de esta forma, donde la coma no me interesa en este caso, ¿no? Estas comas no me interesan.
Entonces con este comando de acá le estoy diciendo, si encuentras una coma, la eliminas, ¿no? Si encuentras una coma, la eliminas, opero eso y sí está haciendo ese proceso en este caso, ¿no? Las comas las está eliminando. Las comas las está eliminando. Eso lo podría reasignar al objeto. Lo reasigno al objeto nuevo. Y ya, digamos, ahora tengo objetos sin comas, pero aún tengo el problema del más, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo aún el problema del más. Eh, este puede ser un problema de codificación, ¿no? En el sentido de que van a ver si es que sobre esta tabla ahora hago nuevamente lo del más. Lo malo es que no está funcionando, ¿no? Si nota, no está funcionando, pongo el más, le digo no, no funciona, no lo reconoce, ¿no? No reconoce, entonces esto a veces sucede por este tema de los encodings, que son más o menos las diferentes tipografías que hay, digamos, ¿no? Posiblemente no sea el más que tenga yo en el teclado, sino sea otro más de otro tipo de tipografía, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saltarnos esto? Yo podría decirle, bueno, dado que yo no sé qué tipo de estructura tiene este más y no es este más en general, yo puedo tratar de capturar exactamente este más de alguna manera, ¿no? Entonces puedo hacerle, por ejemplo, voy a estudiar el primer caso, digamos, no, new case, la primera observación, ¿no? Que es este numerito, el 23 más 2366, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo de este hago un substring? El substring lo que me hace, perdón, a ver, vamos a ver, el comandito se llama substr, y lo que me extrae es de este número, ¿no? De este número que está acá, del más 2366, de ese carácter, quiero que me extraiga la primera posición hasta la primera. Quiero que inicie en la primera posición y extraiga el primer elemento, digamos. Entonces va a empezar en el más y va a extraer el primer elemento. Solamente es el más, ¿no? Esto me va a permitir tener acceso a este simbolito que está acá. Me va a permitir tener acceso a este símbolo que está acá. Eso lo puedo guardar en algún otro objeto, digamos, ¿no? Un objeto que se llame auxiliar. Para tener exactamente la misma posición, ¿no? Exactamente la misma posición. O el mismo elemento. Y aquí en vez de ese más le pongo el auxiliar y esto debería funcionar. Sigue sin funcionar. ¿Por qué creen que sigue sin funcionar? ¿No? Incluso sacando el mismo objeto de la tipografía, digamos que está acá, sigue sin funcionar y sigue apareciéndonos este más. Hemos ido por dos lados, una opción hemos ido por esta, la otra opción hemos ido por el auxiliar, pero ninguna nos está funcionando. Este proceso de limpieza siempre es el más moroso porque nuestro objetivo es ya tener la base lista para el análisis, que es el cuarto paso, digamos, ¿no? Pero muchas veces podamos trancarnos en esta parte por estos procesos, porque no sabemos qué tipo de información puede provenir, ¿no? ¿Qué creen que sea lo que sucede en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría yo tener acceso a eso, ¿no? Al más que está ahí, por ejemplo. Si nosotros vemos si nosotros vemos el help de la función sub, van a ver que el ERE tiene algunas peculiaridades y aquí es un poco importante tener en cuenta esto del programa. Es que este argumento que está acá, que es el fixed, ¿no? El fixed me dice si es que la identificación va a ser, si quieren, estrictamente igual a lo que uno pone acá, digamos. Si encuentro el más, voy a buscar el más en el texto y lo voy a eliminar de manera estricta, digamos, ¿no? Entonces, este fixed está un poco orientado a decirle que nuestra búsqueda es literal. Si estamos buscando el más, tiene que ser ese símbolo, digamos, ¿no? Entonces, van a ver que si acá pongo el fixed igual a true, recién en ese caso, debería hacernos caso, ¿no?
Recién en este caso nos está haciendo caso, poniendo el fixed. El fixed es como una especie de literal, digamos, es decirle exactamente este símbolo buscas y lo reemplazas, digamos, ¿no? Y esto sucede, esto sucede en el ERE por una razón bastante sencilla y es que el más en particular es un símbolo exclusivo del ERE, ¿no? Entonces, cuando nosotros introducimos aquí el más, no está asumiendo que estamos buscando el más. Está asumiendo que estamos poniendo un elemento que es parte, digamos, que es parte de la jerga del ERE, digamos, de las cosas que utiliza el ERE. Entonces no la va a buscar, digamos. Es como poner acá, por decir, este simbolito de asignación, por ejemplo, ¿no? El símbolo de asignación o el símbolo igual son símbolos o son elementos exclusivos de la codificación del ERE. Entonces no las va a reconocer por más que nosotros la pongamos acá. Entonces cuando nosotros tengamos este tipo de problemas, hayan símbolos que queramos limpiar, si esos símbolos son parte del ERE, digamos, como el más, por ejemplo, el más es un símbolo restringido del ERE porque lo utiliza para sumar, digamos, la mejor opción es poner acá el fixed, ¿no? El fixed nos va a decir que es literal, estoy buscando el más, ¿no? Literal, estoy buscando el simbolito del más acá, digamos, ¿no? Otra opción para utilizar esta misma función para limpiar este tipo de cosas, si no quiero utilizar el fixed, ¿no? Si no quiero utilizar el fixed, es poner una barra, un backslash ahí, estas barritas inclinadas, antes del símbolo. Esto le está diciendo que por si acaso, lo que voy a poner acá, no estoy pidiendo el más que utilice el ERE, sino estoy pidiendo el más como símbolo, digamos, ¿no? Como elemento. Poniendo esa barrita ahí, hago la búsqueda, incluso debería poner barrita para la barrita, ¿no? Ya, ¿no? Aquí la primera barrita le dice que estoy buscando el símbolo del más, ¿no? Y la segunda barrita le está diciendo que no estoy buscando la barrita del programa, sino estoy buscando la barrita que hace que esto funcione, digamos, ¿no? Pongo doble barrita más el más, entonces recién la identifica sin necesidad del fixed, por ejemplo, ¿no? Y ahora esto sí lo podría reasignar a nuestro objeto, digamos, ¿no? He limpiado la coma y he limpiado el más. Ahora esto lo vuelvo a reasignar. Esto lo vuelvo a reasignar. Y finalmente ahora este no new case ya son números como tal, ya son números, aunque siguen como especie de texto, ¿no? Por eso aparecen estas comillas, ¿no? Entonces lo último que podría hacer acá es decirle que quiero que estas las vuelvas numéricas y las vuelvas a reasignar. Quiero que estas las vuelvas numéricas y las vuelvas a asignar. Hago correr esto y ahora si es que vemos nuestro vector, finalmente son números, ¿no? Finalmente son números, los vacíos son valores perdidos. Ya tenemos algo que hacer acá, digamos, ¿no? Entonces, finalmente nuestro siguiente paso, nuestro último paso, digamos, en esto es nuestro paso 4, es empezar con la exploración, análisis. Nuestra exploración, o en general, nuestro siguiente paso es, digamos, hacer estadística, digamos, ¿no? Nuestro paso 4 es analizar, explorar y hacer como todo lo demás, dado que ya tenemos una base de datos, digamos, ¿no? Ya tenemos una base de datos en este punto. En el paso 4 podemos hacer lo que nosotros queramos ya con la base de datos, ¿no? Gráficos, indicadores, explorar predicciones y todo esto, ¿no? Entonces, el Scraping Web a nivel de las bases de datos hace esto, ¿no? Inicialmente. Nos permite ya tener, si quieren, cargar la base de datos, extraer la información de interés, limpiar la base de datos como un siguiente paso en nuestro Scraping Web, limpiar nuestra base de datos, finalmente poder hacer algún tipo de análisis, digamos, ¿no? Poder hacer algún tipo de análisis. Esos más o menos los pasos que implican este proceso del Scraping Web, ¿no?
Esto es sencillo en el sentido de que, por ejemplo, para esta página que teníamos, si nuestro objetivo era tener la tabla, ha salido relativamente fácil, digamos, ¿no? Ha sido bien fácil. El proceso del scraping siempre es mucho más complejo dependiendo la complejidad de la página web. Si nosotros nos concentramos, por ejemplo, en esta página de Busco Jobs o alguna de estas de trabajo, entonces depende de la información que nosotros queramos, el scraping se va a volver mucho más complejo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera armar una base de datos con esto, donde quisiera tener el título del trabajo, la ciudad, hace cuánto se ha publicado y el texto? Quiero una base de datos con esas 4 variables. Entonces el proceso del scraping web tiene que hacer lo posible para construir esa base de datos, ¿no? Para construir esa base de datos. Nuevamente esto depende de la página web que ustedes estén explorando, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si yo quisiera tener acceso a estos datos, digamos, de municipios, necesitaría tratar de explorar y ver dónde se está generando esa información para hacer el scraping, ¿no? Entonces, la complejidad del scraping web depende mucho de la complejidad con la que la página web haya sido armada, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. No sé si tienen dudas o comentarios hasta esta parte. Consultas, preguntas, algo. No, Lee, por ahora, claro. Ya, súper. ¿Alguien más, tal vez? ¿Algo? De todas maneras, estoy grabando la sesión, igual les voy a compartir el video y el script para que lo tengan. Eh, igual tengo algunos ejercicios para esta parte cuando la terminemos, ¿no? Ahí les doy unas 4 páginas, les pido armar bases de datos en base a esto, ¿no? Entonces, eh, y esta es una primera parte de esto del scraping web, digamos, que es extraer información de páginas web. La segunda es utilizar las APIs disponibles, ¿no? La segunda parte de esto es utilizar las APIs disponibles, que muchas veces es un poco más flexible, es mucho más fácil que esta parte, digamos. Esto normalmente es un poco tedioso y depende de lo que estemos buscando. Ya, depende un poco de lo que estemos buscando. Ya, entonces, si nadie tiene dudas, preguntas, les voy a pasar el código y a ver si como estamos quedando, ¿no? Los lunes son de avances y los días miércoles de reforzamiento de lo que ya habíamos visto, ¿no? De lo que ya habíamos visto. Tal vez sea útil que, tal vez para ir practicando, traten de terminar con el proceso de limpieza, por ejemplo, para las otras variables en esta misma paginita, por ejemplo, ¿no? En esta misma página. Y a partir de eso, incluso ya podrían empezar a hacer algunos estadísticos por país, por región, digamos, ¿no? Incluso esta podría alguien agarrarlo como su proyecto, digamos, ¿no? Ya hay una base, y lo único que tendría que hacer es terminar con el proceso de limpieza. Y si ve conveniente, podría incluso recolectar esta información que se genera cada día, por decir, ¿no? Podría generarse una base de datos con evoluciones de los últimos 20 días y sobre eso analizar algo, digamos, ¿no? Eh, Eso ya se los dejo como más que tarea, digamos, como sugerencia para que puedan explorar esto, ¿no? Porque lo bueno de esto es que hasta la línea 9 ya tenemos la base de datos en ya tenemos la base de datos en nuestro directorio, digamos. Lo único que tendríamos que hacer si quisiéramos guardar esto es pues, guardarla como un objeto R, digamos, ¿no? Hacemos un save y la guardamos y ya vamos a tener esa base de datos para usarla a cualquier momento, ¿no? Y esto es bueno porque esta base de datos se está generando y se está actualizando constantemente, ¿no? Entonces, incluso podrían hacerse ya en Markdown, digamos, alguna salida para que esto funcione. Ya, entonces, eso como sugerencia, si alguien quiere explorar sobre esta base de datos, igual el código se los voy a dejar en el GitHub. Ya, entonces, si no hay más dudas, preguntas, nos veremos el día miércoles para ver esta parte del reforzamiento. Continuaríamos con los ejercicios, ¿no? Con eso espero que terminen su práctica que tenía la anterior, que eran hacer ejercicios sobre la base de datos de esto del coronavirus que les había puesto en el GitHub, con los gráficos de origen del ERE y después utilizando el ggplot, ¿no? Eso revisaríamos el día miércoles.
Link, una consulta acerca del proyecto. Sí, Nuestra base de datos, ¿cuánto de margen, o sea, cuánto de antigüedad podría tener? cu- ¿Tiene que ser máximo hace 5 años o es depende de nosotros? mientras más reciente mejor, pero sí, o sea, para mí es mejor si nos ponemos un límite, digamos, ¿no? O sea, que sea, por decir, del 2015 hacia adelante está bien, digamos, incluso, o sea, que no sea tan atrás, digamos, hasta 10 años atrás, pero si es interesante y es grande, está bien, digamos, ¿no? Si es que no hay otras bases de datos más que esa, digamos, no habría ninguna dificultad, ¿no? Podrían tomar, o sea, por ejemplo, del censo agropecuario, digamos, si alguien quiere usar esa base de datos, es del 2013, pues una base de datos enorme, ¿no? Para mí está bien, digamos. Si alguien quiere usar la base de datos del censo, que igual es una base de datos enorme, igual es del 2012, está bien también, ¿no? O sea, que nos pondremos, si quieren, como fecha del 2010 hacia adelante, digamos, pensando en estos censos, ¿no? Si es una base de datos generada del 2010 hacia adelante, no hay problema. Ya le está bien, gracias. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Consulta?